¿Cuántos aquí saben que Dios es el Dios de los detalles? Así es Dios. En todo lo que Él establece uno puede ver los detalles. Cuando uno ve un pajarito, uno dice, wow, el pincel de Dios, tantos colores, tantas cosas. Solo Él. Pensemos por un momento en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo. Él no dejó nada al azar. No. Están haciendo la lectura panorámica, acaban de pasar por allí, o los que están haciendo el año bíblico, acabamos de pasar por allí. El Señor se tomó el tiempo de dar instrucciones precisas. Eso usted lo ve. En los libros de Éxodo y Números, para citar particularmente, uno lee una y otra vez la frase, como Jehová lo había mandado. Como Jehová dijo, según la versión que usted lea, pero eso es algo que se repite, como Jehová lo había mandado, como Él lo había dicho. Hermano, pero una de las cosas que vi mientras pasaba por allí es también una advertencia de que cuando el hombre quiso cambiar el modelo, cuando, por ejemplo, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, ignoraron el diseño divino, las consecuencias fueron graves. ¿Por qué? Porque Dios no da sugerencias. Dios habla exageradamente claro, hermano. Él da diseños. Él dice, las cosas se van a hacer así. El problema es que estamos en lo que algunos estudiosos, teólogos han llamado la crisis de la cosmovisión bíblica. Y vivimos un tiempo particular donde el matrimonio está bajo ataque. Pero no solo por fuerzas externas, no es un ataque solo de afuera. Sí, hay una agenda contra la familia y todo eso, pero también el problema es una crisis de identidad interna. Si usted mira las estadísticas dicen que de cada 10 matrimonios, 5 terminan en divorcio. Y de los 5 que se quedan, la mayoría viven como perros y gatos, en una convivencia totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el diseño de Dios. Hemos cambiado el diseño de Dios. Y hay una lucha, una batalla, la lucha de las verdades. El mundo dice que la verdad es relativa. Dentro de la misma iglesia hay mucho relativismo, demasiado, cuando la Biblia establece los principios absolutos. La cosmovisión cristiana bíblica nos dice que hay una verdad absoluta contenida en la palabra de Dios. Y si nosotros queremos matrimonios bendecidos, no podemos usar ni los lentes del feminismo, el feminismo de siempre, desde que comenzó su auge en los años 60, hasta el feminismo campante, moderno, con todas sus variantes, porque cada día una locura más. Tampoco lo del machismo cultural, tampoco esa es la cosmovisión correcta. Nosotros debemos usar los lentes de la palabra de Dios, porque más allá de nuestra relatividad, de nuestras opiniones, está la Biblia, los principios establecidos en la palabra de Dios. Y justamente hoy queremos profundizar en este tema de las sanas relaciones, en lo que significa ser una esposa según el corazón de Dios. Y vamos a analizar algunos conceptos que yo sé que el mundo odia, los conceptos bíblicos acerca de la mujer, de la esposa. El mundo odia esos conceptos. Pero para la mujer creyente, una hija de Dios, sabemos que son el camino a la libertad.
y vamos a hablar básicamente de dos aspectos. Me quiero detener, es un tema bastante amplio. Le decía a mi esposa, esto es para predicar una serie completa, pero me voy a detener solamente en dos aspectos: la ayuda idónea y la sujeción o la sumisión de la mujer. Yo quiero sentar una base bíblica primero en Génesis capítulo 2. En el 18 en adelante, ¿estamos allí? Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne y en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vamos al libro de Proverbios, pasaje bastante conocido. En el capítulo 31, y vamos a leer del 10 en adelante. 31:10, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza su brazo. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, para cerrar esta base que queremos sentar en el capítulo 5. Y leemos los versículos del 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo. En todo ese texto es referencia directa a otro pasaje que dice en el Señor. Ese en todo está dentro de las cosas que deben ser en el Señor. Bueno, tenemos una buena base bíblica sobre la que ahora podemos reflexionar en esta mañana. Lo primero es, la ayuda idónea es fortaleza y no inferioridad. Cuando la Biblia se refiere a la mujer como ayuda idónea, no estamos diciendo que la mujer es de segunda categoría. No, ese texto o este principio de la palabra de Dios no se refiere a debilidad, se refiere más bien a fortaleza. Dice allí donde leímos en Génesis que en el Señor en el Edén dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fíjate que ni siquiera es el hombre el que se da cuenta de que no es bueno que esté solo. No fue el hombre que un día se levantó y dijo, ay, no debo estar solo, me siento solo. No, fue el hombre, fue Dios. Él fue el que se dio cuenta y Dios pues accionó para hacerlo. Esa palabra ayuda en los textos originales es la palabra eser kenegdo. Y uno siempre cuando revisa estos textos y hace el estudio de palabras, no es para parecer que uno hable hebreo o griego, no, es para buscar una mayor y una mejor comprensión del pasaje, porque a veces la interpretación y verlo desde el español no le hace justicia a lo que realmente el texto quiere decir. Y justamente con este texto pasa eso, justamente, porque la palabra ayuda en el español se queda corta con lo que realmente significa en hebreo. La palabra ayuda, mucha gente a veces la entiende como algo de segunda clase. Pero en el hebreo esa palabra se usa para referirse, cuando usted hace la revisión de las menciones, esa palabra se usa para referirse a Dios muchas veces como el que ayuda, como el ayudador. Y a mí eso me llamó la atención, que esa palabra en varios textos describe a Dios como el ayudador de su pueblo. Yo cuando vi eso de que Dios, esta palabra se refiere a Dios como el que ayuda a su pueblo, yo hice rápido una reflexión y yo dije, si Dios no tiene problema en ser llamado nuestro ayudador, ¿por qué las mujeres habrán de sentirse menos al ser llamadas ayuda idónea? Esa fue la primera reflexión que yo hice. O sea, si Dios, el Dios todopoderoso, el Rey del universo, no tiene problema en llamarse el ayudador de su pueblo, ¿por qué las mujeres habrían de tener algún problema en verse como ayuda idónea? Tiene sentido, ¿verdad, hermano? Ser ayuda idónea significa ser el soporte, la columna, el auxilio. La mujer es como esa columna que sostiene el fondo de su casa. Valiosa. Y yo oro, y mi esposa Mari y yo siempre nos preocupa este tema de las mujeres y oramos para que las hermanas puedan ver el rol que tienen tan importante en la familia. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Proverbios 14:1. ¿Quién me puede ayudar allí con esa lectura? Léalo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sí, señor, con sus propias manos. Proverbio dice eso, que la mujer sabia edifica, pero la necia derriba su casa con sus propias manos. Y hay una hermana que escribió un libro muy bueno, y ella dice, ella habla de la mujer sabia, y ella dice, y yo la necia que derribé mi casa con mis propias manos.
La mujer indiferente, eso es lo contrario a la ayuda. Es la mujer que ve la necesidad del oprimido o del necesitado, como muestra Proverbios 31, incluso dentro de su propio hogar, y no hace nada. Es como que una mujer dijera, pensando en un tema que es polémico, el tema del trabajo, que pudiera decir en su casa a una mujer, oye, sentirse que me mandan, que tengo que estar siempre sirviendo en la casa, y entonces van afuera y tienen un jefe o van a una empresa, ¿y qué hacen con ellos? Hacen eso. La mujer que desprotege. Ser ayuda es ser una protectora del flanco de su marido. Cuando una mujer decide no cuidar, dejar un flanco abierto, entonces permite que Satanás y malas influencias permeen, entren en su hogar. Ser ayuda idónea es estar allí, atenta, en la brecha, vigilante, porque Dios ha capacitado a la mujer con todas estas habilidades, solo que a veces no se usan correctamente, y puede ser que las mujeres terminan mirando esas habilidades que Dios le ha dado de manera diferente, pero Dios ha dado esa sagacidad, esa agudeza a la mujer precisamente para esto, para que esté en la brecha. Usted a los varones no tiene que contar chistes 2 veces, ustedes las trapan de una vez, pero no es porque son CSI del tigrito, ¿no? Dios les ha dado habilidades y tienen que ser usadas correctamente. Ser ayuda, hermanas, es estar en la brecha. Leímos en Proverbios 31, del 10 al 31, cuando uno comienza a hacer un resumen de la mujer que es descrita allí, a mí me gusta que el texto comienza diciendo, ¿quién la hallará? O sea, la hay, existe, pero es difícil, Sobre todo, por ejemplo, yo lo uso en el tema cuando las hermanas trabajan, porque yo pondero más a la hermana no por rango de valor, sino por lo valioso que es la mujer en el hogar. Pues yo no dudo que las mujeres sean capaces de hacer cosas hasta mucho mejor que los varones. Pues eso no es el tema. El tema son los roles, la manera como Dios diseñó. Es la manera como Dios diseñó. Entonces, yo soy pro vida y soy conservador, yo soy de esa línea, porque esa es bíblica. Y yo prefiero a la mujer en el hogar, atendiendo el hogar, atendiendo a los niños. Esa es mi línea, hermano. Esa es la línea de Henry también. Entonces, cuando alguien me dice que la mujer debe salir a trabajar, sin entrar en polémica con este tema, yo le digo, si tú eres la mujer virtuosa, logras completar todo eso y tú crees que no vas a descuidar el hogar, bueno, hermano, adelante. Pero ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Como la esposa que el esposo le dijo, ¿pero qué haces tú en la casa? Y entonces la esposa decidió ese día no hacer nada. Cuando él llegó, encontró el desastre en la casa que habían hecho los muchachos, todo. Y bueno, entonces él fue a reclamar. ¿Qué pasó que la casa está así desordenada? Bueno, yo te quería mostrar qué era lo que yo hacía en la casa. Es valioso el trabajo que las mujeres hacen en el hogar. El ejemplo de esta mujer, la mujer de Proverbios, dice que no solo se ocupa de sus hijos, dice que ella abre su mano al necesitado, tiene un corazón para los que sufren. Ojo, no es una supermujer por su propia fuerza, sino porque vive minuto a minuto buscando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer sabe que fallará, porque no estamos hablando de mujeres perfectas, pero son mujeres que saben ir a la cruz a refugiarse en Jesucristo, tomar fuerza y levantarse. ¿Sabe por qué lo sé? Porque cuando tú haces el análisis poético de Proverbios 31, los versos finales terminan levantando a Dios y dice, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y eso dice que ella logra todo lo anterior que leímos de la mujer virtuosa, porque teme al Señor.
Eso es lo que pasa. Segundo, el concepto de sumisión bíblica. Cuando nosotros llegamos a Efesios 5, 22, por ejemplo, leímos allí, del 22 al 24, pero el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, allí es donde comienzan los problemas de la cultura postmoderna y estos movimientos feministas, y chocan frontalmente con la iglesia. Chocan frontalmente con la iglesia. Y esta palabra sumisión a algunas personas les causa problemas, no solo en este momento que estamos hablando para las mujeres, sino en general. ¿No? En general al ser humano, esta palabra sumisión les causa problemas. Y otra vez Dios dando un ejemplo al Señor a nosotros. Qué hermoso. Cuando usted entiende la sumisión, usted puede mirar a Dios. Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que los tres son iguales en esencia y divinidad. Pero cuando usted lee los evangelios, hay una constante en el Señor, el Hijo. Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, si Dios mismo se somete, si Dios mismo da ejemplo de sumisión, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros someternos? Cristo, siendo Dios mismo, no tuvo problemas en sujetarse. No. Él estaba claro en la misión que le había sido encomendada. Entonces, hermano, la sumisión no tiene que ver con valor o inteligencia. Tiene que ver con orden y función. Cada vez que una esposa se somete a su esposo, no es porque es menos, o porque es segunda categoría, porque ella no piensa, porque ella no. Esa no es la figura bíblica. Porque a veces no son las mujeres las que también tienen el problema, sino los hombres que quieren tener a una esposa con una actitud servilista allí, que no opina, que, nada de eso. Eso no es lo que la Biblia muestra. Es un asunto de orden y función. Es así como que cuando un semáforo está en rojo y te pide que te detenga, eso es como, oye, autoridad, usted frena ahí. ¿Por qué? Para que fluya el tráfico y para que pues, no haya caos. No, básicamente por eso Dios estableció el orden, los roles. Y las hermanas, o las mujeres cristianas temerosas de Dios, entienden que esta es una decisión voluntaria e inteligente. Como la hermana que me preguntó: hermano, ¿cuáles son los pasos para yo sujetarme a mi esposo? ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Y la hermana sujeta, comienza a hacerlo. Entonces, escuche bien, ningún hombre tiene el mandato de someter a su esposo. A veces yo he visto a personas diciendo a su esposa: sujétese. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es como que nosotros que somos pastores de la iglesia, pastoreemos obligando a la gente. La palabra autoridad implica una decisión voluntaria de obedecer, de seguir. ¿Por qué? Por el ejemplo que uno da, por el testimonio. O sea, la gente dice: oye, la autoridad. La autoridad se reconoce, no se impone. No se impone, hermano. Cuando yo digo: yo soy el pastor, yo lo que estoy diciendo es que yo no soy pastor nada. Yo no soy pastor nada. Si yo hago eso, yo no soy pastor nada. Entonces, ningún hombre tiene el mandato de someter a su esposa. La sumisión es un acto voluntario de la mujer. Ella decide sujetarse a su esposo porque ama a Dios. Ama a Dios. Eso lo hablábamos creo que fue en la clase en la reunión de primeros principios de los facilitadores. Y yo ponía el ejemplo de que Henry y yo hemos estado estudiando nuestra formación permanente desde el año pasado hasta hoy. Y nosotros vamos a nuestras clases y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y la fecha de lo que tenemos que hacer, el horario de lo que hacemos nosotros. Lo hacemos. Ay no, yo no lo he entregado hoy, yo lo he entregado para mañana.
primeros principios, por ejemplo. Tienes la clase de primeros principios y no hiciste las asignaciones. ¿Por qué no las hiciste? No las hice. Hermano, tú sabes que tienes que venir con las asignaciones hechas para que haya una buena discusión en el grupo. Y te cuesta obedecer una orden tan sencilla. ¿Qué debo hacer? Si Dios dice que no debo robar, ¿qué debo hacer? No robar. Yo no puedo decir, bueno, es que yo sabe que estoy pasando una situación dura, yo voy a robar. ¿Tengo que hacer eso? No. Y entonces uno lo ve en este ejemplo extremo, pero en el ejemplo sencillo, también veámoslo en las cosas más sencillas. Entonces, conversando con los facilitadores, hermano, hay un problema de obediencia, porque si a ti te dieron una ruta que tú tienes que seguir, tienes que hacer las asignaciones, tienes que contestar, tienes que leer, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. Entonces, y la mujer, la esposa, decide someterse porque ama a Dios. Ojo, esta no es un sometimiento, una sumisión ciega, no es ciega, no. Cuando me gusta esta figura, que es de la autoría de John Piper, cuando una hermana se casa, no deja el cerebro en el altar allí. Se casó y se quitó el cerebro y lo dejó allí. No. Tampoco se convierte en un clon de su esposo. Tampoco. Somos diferentes aunque somos una sola carne. Y a veces, inclusive hasta yo veo hermanas que como que le tuvieran miedo a su esposo. Y si su esposo está haciendo que su esposa le tenga miedo, eso es un problema. Eso no es el diseño. Porque es lo que quiero decir cuando el esposo no impone o no tiene el mandato de someter a su esposa. Ella, voluntariamente. Qué bonito por allá cuando nos cita el autor y dice que Sara le decía a Abraham, Señor. Pero para la feminista, hermano, no es un problema. Esto es discriminación. Es cooperativa. Hermano, y por eso yo digo, si ella ayuda idónea, ¿cómo va a ayudar si no opina? ¿Cómo va a ayudar si ella no opina, no tiene voz en el hogar? La sumisión inteligente es usar su fortaleza, su estudio, su preparación para asistir a la familia, especialmente al esposo, y no para menospreciarlo. Yo tengo una prima que al final ella tuvo un hijo, pero ella nunca se casó, porque para ella no había ningún hombre que le llegara al tope. Ahí se va a quedar. Los hombres también que andan buscando solo 90, 60, 90. Ahí se van a quedar para forrar limpio. Pero ¿por qué cuesta tanto este tema de someterse? ¿Por qué cuesta tanto de la sumisión bíblica? Yo vi dos obstáculos, orgullo y temor. Orgullo y temor. A veces la mujer tiene mayor preparación académica o mayor capacidad administrativa que el esposo. Y eso puede convertirse en la tendencia pecaminosa a menospreciar a su esposo. Eso es lo que hacen los dibujos animados. Cuando usted ve los dibujos animados, el esposo es el tonto, el que hacen burla, y la sociedad lo sabe hacer. Y muchas mujeres pueden hacer eso con su esposo. Pueden menospreciarlo. Dice la Escritura, otra vez el Señor como ejemplo, modelo. Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Y a veces nosotros pensamos que tenemos un estándar. En este caso, las hermanas. ¿A qué se aferran las mujeres? Las esposas, que no les permiten, no sé, su inteligencia, su título, no sé. Más bien Dios llama todas esas cosas que por los fundamentos soberanos una mujer puede alcanzar. Dios la llama a poner al servicio de su esposo, porque Dios ha puesto al hombre por
Y Cristo es la cabeza del esposo. El temor, que yo lo traduzco en miedo al control. Las mujeres muchas veces luchan con el miedo. Ellas creen que si no controlan la finanza o la disciplina de los hijos, la casa va a caer en una bancarrota o al desastre. Y ahí es cuando yo digo, muchísimas veces con la mejor intención, las mujeres comienzan como a ocupar espacio o a asumir roles que no les competen. ¿Y qué hace el hombre? Se relaja, exacto, hermano. Se relaja. Entonces, nuestras abuelas tenían razón, porque ya dice la mujer hacia el hombre. Eso está dentro de ese contenido. Por eso Dios dice que la mujer tiene que ser sabia. Es un asunto de sabiduría, hermano. Pero los hombres somos básicos. Nosotros somos básicos. ¿No? Dios nos ha puesto en autoridad para gobernar, para dirigir, porque nos ha dado unas habilidades como varón que comandan. Pero en general no somos tan complejos. Entonces pueden pensar una mujer que si ella no controla, que si ella, entonces todo se va a volver una bancarrota o un desastre. Usted tiene que dejarle. Cuando hay hermanas que tienen algún tipo de influencia, algún tipo de dones o habilidades que tienen que ver con empuje, con estar tal vez liderando a otras mujeres. Hay mujeres que Dios le ha dado habilidades y dones. Entonces pueden confundir eso y terminan avasallando al esposo. Y no. El trabajo de la esposa es impulsar el liderazgo del esposo. Animarlo, impulsarlo. Entonces, si tenemos una esposa que es así, de alguna que el Señor pues se les ocurrió darle más empuje, bueno, esa hermana tiene que someterse, hacer ejercicio y no hacer lo que ellos tienen que hacer. Si usted hace lo que su esposo tiene que hacer, ahí van a venir los problemas. Ahí van a venir los problemas. Y finalmente la mujer va a terminar frustrada porque recuérdense que es un diseño. Es un diseño. Y cuando yo comienzo a funcionar en el diseño que yo no pertenezco, al final eso me va a agotar, me va a frustrar. Voy a terminar. Porque ese no es el diseño que Dios estableció para mí. Entonces, la sumisión es, en última instancia, descansar en Dios. ¿Qué le aconsejo yo a las hermanas? Porque el problema también es que tenemos esposos pasivos a veces, que no arrancan, que no asumen su rol, que les falta empuje. Y una de las necesidades básicas de la mujer es ser liderada. No hay una cosa que frustra más a una mujer, que es una esposa chantado, que no arranca, que no resuelve, que no empuja. Entonces, hermanas, yo las invito a que descansen en Dios, confíen en Dios y impulsen el liderazgo. Usted tiene el derecho universal de decir cómo usted se siente. De decir, no me gusta que al final yo termino sacando la basura diciendo que debería sacar la basura, el patio está sucio, el bombillo, la cosa. Hermana, no descansen en un esposo pecador y fallido. Descansa en Dios. Porque Dios está por encima de tu esposo. Descansa en Dios. Porque el hogar es un ecosistema nada fácil. No existe la familia perfecta. Muchísimas veces van a venir los conflictos y si necesitamos sabiduría para poder resolver esos conflictos. Tal vez usted me pregunta, bueno, pastor, pero ¿qué hacemos? Porque al final nunca llegamos a un acuerdo. Y este consejo es para las hermanas. Este consejo es para las hermanas. Si no hay acuerdo y usted quiere ayudar a su esposo, primero usted debe apelar a la mansedumbre. Voy a hablar del tema de la toma de decisiones.
Si el esposo va a tomar una decisión trascendente y la esposa no está de acuerdo, preséntele las razones a su esposo con respeto. No calle por convivir. No calle por convivir. Porque a veces nosotros los varones somos los que llevamos las riendas de la familia, tomamos las decisiones, pero no como dictadores. Necesitamos consenso en el hogar. Conversar. Finalmente uno tomará las decisiones y hará. Entonces, apela a la mansedumbre o apela con mansedumbre. Si tu esposo va a tomar una decisión trascendente y tú no estás de acuerdo, presenta tus razones con respeto. Buscar consejo. Esto es hermoso, hermano. Siempre se debe buscar una tercera persona o mentores. Cuando ya las cosas se nos escapó de la mano, tenemos que buscar el consejo. De gente calificada, por supuesto, hermano. No vamos a buscar gente que venga a empastizar la cosa, sino gente calificada, que nos pueda orientar, los pastores, hermanos espirituales, con madurez espiritual. La decisión final. Si después de orar y hablar, el esposo decide seguir adelante, y realmente no es algo pecaminoso, esas son decisiones, voy a comprar esto, voy a vender tal cosa, la esposa debe apoyarlo, porque ese es el camino a la bendición. Estamos hablando de algo que no es pecaminoso. Y hay una advertencia para las esposas. Yo cité un concepto que lo aprendí de estudiar en toda familia, que se llama la falsa sujeción. Hay mujeres que aparentemente se sujetan a sus esposos, pero eso es aparente, pero realmente no hay una verdadera sujeción. Y ahí es cuando yo hago la advertencia: cuidado con la rebeldía pasiva. Muchas mujeres no gritan, la verdad, no son goteras ni gritan, pero manipulan. La hermana Grisel, porque yo siempre me acuerdo de algo que dice la hermana Grisel. Ella dice: las mujeres somos tremendas. Yo soy mujer. Muchas mujeres no gritan, pero manipulan. También la Biblia dice que son como una gotera continua o una mujer rencillosa. Imagínense, están ahí. Entonces, el hombre, para evitar el conflicto, se retrae y la deja liderar. Y ahí el problema no es la mujer, el problema es el hombre. Entonces la mujer se queja de que él no es un líder, cuando ella misma socavó la autoridad con esa actitud y con las críticas constantes. Porque una necesidad básica del varón es la honra, el respeto. Es una necesidad básica del hombre. La Biblia advierte acerca de esto. Podemos leer en Proverbios 12:4. ¿Quién lee? La mujer virtuosa es corona de su marido, a la mala como carcome su hueso. Si alguna hermana lo encontró y lo puede leer. Tiene un carcome. Agrego para maquillar en esa versión. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma de los huesos. Carcome es cáncer, hermano. Un cáncer en los huesos. De los huesos que brota la vida. La médula, de ahí es donde brota la vida. Qué fuerte, ¿verdad, mi hermano? Pero es una realidad. Finalmente, imagínate un rompecabezas. En un rompecabezas, cada pieza tiene una forma única y un lugar exacto. Si usted intenta forzar una pieza donde no va, termina dañándola y la imagen nunca se completa. Nunca se completa. Entonces, Dios es el gran arquitecto y Él diseñó, hermano.
una forma específica para la mujer en el matrimonio y para el hombre en el matrimonio. Pero hoy nos compete las hermanas. Entonces, ser ayuda idónea y vivir en sumisión y sabiduría no es una cadena que te oprime, que te amarra, no. Hermana, es el lugar exacto donde encajas para que tu familia pueda tener paz. Cuando nosotros intentamos cambiar nuestra forma para mandar o controlar por miedo, el rompecabezas de nuestro hogar se rompe. Cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera del mundo, nuestro propio criterio y no a la manera de Dios, se rompe. Ahí hay quiebre, fractura. Entonces, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino ocupar con gozo el lugar que Dios nos ha dado. Dios te dio roles, ocupa tu rol. Mis hermanas, sé que muchas hermanas hoy que han escuchado este mensaje pueden decir, oye, he fallado. Algunas pueden decir, sí, muchas veces yo he intentado llevar el timón de la casa, pero es por miedo al desastre en mi casa. Muchas veces he lastimado a mi esposo con mis críticas constantes. ¿Usted quiere matar a un hombre, hermana? Critíquelo y avergüéncelo en público como esposo. Eso es lo peor que usted puede hacer. Una crisis de liderazgo, eso es en todo nivel. Porque es un plan de Satanás. Y usted no ve lo que imperan los hombres feminizados y todo ese tipo, porque Satanás sabe lo que está haciendo, ¿no? Él quiere destruir lo que Dios estableció, el diseño de Dios. Si has tratado de cambiar el diseño de Dios, hay esperanza. Tampoco, hermana, tienes que ser una supermujer por tu propia fuerza. Mi consejo en esta mañana, mediante la palabra de Dios, es: ve a la cruz. Ve a la cruz. Ve a Jesucristo, que te puede ayudar, porque Él se sometió perfectamente al Padre por amor a nosotros. Y por eso nosotros tenemos el perdón. Él puede sanar si hay orgullo, si hay temor, sea lo que sea que está ocurriendo. Dios puede ir a la raíz y sanar eso. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. La plenitud de la esposa cristiana no se encuentra en querer llevar el control o seguir las corrientes del mundo, sino en abrazar el diseño de Dios como ayuda idónea y vivir una sumisión voluntaria bajo el señorío de Cristo. Que Dios ayude a las esposas a entender que ser ayuda idónea no es ser inferior, sino que es más bien ser fortaleza y soporte diseñado por Dios para el hogar. Que Dios les ayude a cambiar el miedo y el orgullo por la confianza en Dios, aceptando que su diseño, o sea, la sumisión voluntaria, es el camino a la verdadera paz. Que Dios les ayude a dejar de lado la crítica y la manipulación para empezar a apoyar y respetar el liderazgo del esposo. Mucho de lo que nosotros somos, hermanos, mucho de lo que nosotros somos tiene que ver con nuestras esposas. Porque oran por nosotros, porque nos animan, porque están allí, somos compañeras. Y a veces eso no va a estar en el rating de nadie, y muchas veces no va a ser reconocido, pero para Dios sí. Para Dios sí, hermano. Sí, Señor. Para Dios sí. Esa esposa que cuida a su esposo y a sus hijos hace un trabajo valioso. Hace un trabajo valioso. Las que están criando, hermana, usted no sabe el trabajo que está haciendo. Sabe que allí está un pastor, allí está un misionero, ahí está un maestro de la palabra. Finalmente un siervo de Dios o una sierva de Dios. Qué trabajo, ¿verdad? Qué encomienda.
Incline su rostro y vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra que es perfecta, viva y eficaz. Gracias por poder hablar de este tema, Señor, que como decía en principio, para algunos es polémico. Pero hablar la verdad más bien nos alumbra, nos ilumina mediante tu palabra, Señor. Y aquí no hay lucha de poderes, ni guerra de los sexos, ni nada de esas cosas. Aquí lo que hay es el diseño divino. El hombre con su rol, la mujer con su rol, cada quien haciendo lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando no hemos querido ceñirnos algunas veces al diseño divino, porque sabemos que eso trae consecuencias graves. Ayúdanos, porque solamente tú eres poderoso para enderezar nuestras veredas torcidas. Hay esperanza, porque tú eres el que puede hacer cosas nuevas, tú puedes restaurar, tú puedes ordenar, tú puedes poner las cosas en el lugar donde deben de estar. Gracias. Gracias por las hermanas, las que están casadas y las que no están casadas, las que piensan en casarse, porque son mujeres preciosas, Señor. Y una cosa que te pido es que tú les muestres a ellas, Señor, lo valiosas que son. La identidad que tienen en ti, Señor, que son princesas del Señor. Que tú las bendigas, que tú las guardes, que ellas puedan ser temerosas de ti principalmente, porque la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Que lo primero sea eso, Señor, una relación profunda